que mucha verdad hay en las palabras del Señor cuando dice que todo tiene su tiempo. Y como siempre decimos, estas lecciones vienen en el tiempo perfecto del Señor. Esta lección es muy reconfortante para nuestros corazones y nuestra alma. Es una lección basada en el libro de Job y su título es Hay redención. Vamos a presentar en este momento la lección número 6. La base para esta lección se encuentra en el libro de Job, capítulo 19, versos del 1 al 7 y 23 al 29. El texto para aprender de memoria, el texto áureo, como le decimos, se encuentra en Job 19:25 y yo sé que ya muchos de nosotros ya lo tenemos bien claro en nuestras memorias. Este verso en Job 19:25 dice: yo sé que mi Redentor vive y que al fin se levantará sobre el polvo. Preciosa palabra del Señor. Esta lección tiene 3 objetivos, a saber, el número 1, plantear algunos temas cruciales que tienen que ver con situaciones límites en la vida. Número 2, explorar la forma en que Job manejó su sufrimiento y su dolor. Y número 3, destacar que estar atentos al Dios que crea, redime y restaura es la mejor manera de esperar. Y díganme al escuchar estos objetivos si no va a ser una lección reconfortante para nuestras vidas. Esta lección, hermanos, la preparamos con mucho amor. El hermano Richard López López y una servidora Sandra Torres. Y cada vez que nos enteramos que más y más personas están disfrutando y se están gozando de esta palabra del Señor, de penetrar en la palabra y conocer más y crecer en ella, nos llena de sumo gozo y alegría. Así que gracias por avisarnos, por las personas con quienes están compartiendo. Comparte la palabra, comparte el estudio, así como compartes una canción, compartes una meditación, compártela. Hermano, el Señor te va a bendecir y la persona con quien lo compartes también se va a recibir su bendición. Esta lección tiene en el vocabulario la palabra redención. El redención es un tema bíblico que enfatiza la acción de Dios como creador, redentor, sustentador y consumador. Estas 4 dimensiones sirven para intentar comprender cómo Dios actúa en la creación desde su libertad, en la redención desde su amor, en la sustentación desde su presencia y en la consumación desde su propósito eterno. En todo ello ha de verse la fidelidad de Dios en la promesa y cumplimiento de su pacto de gracia con toda la creación. En Jesucristo, esa redención se hizo visible, encarnándose en la historia. Por el Espíritu Santo se ha ofrecido como guía y sustento, como Dios Padre es siempre fuente de amor. Ese gran misterio es la razón y la garantía de que nuestra vida tiene origen y destino en Dios. Tengamos la lectura bíblica que se encuentra, como les dije, en el libro de Job, en el capítulo 19, los versos del 1 al 7 y el 23 al 29. Y dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Hasta cuándo van a atormentarme y herirme con sus palabras? Una y otra vez me insultan. ¿No se avergonzarán de tratarme así? Aun cuando yo fuera culpable, mi culpa solo a mí me afectaría. Ustedes se creen mejores que yo y me echan en cara mi desgracia. Pues sepan bien que Dios me ha derribado, que es Él quien me ha hecho caer en la trampa. Y yo grito, me matan y nadie responde.
Pido ayuda y nadie me hace justicia. Ojalá alguien escribiera mis palabras y las dejara grabadas en el metal. Ojalá alguien con su cincel de hierro las grabara en plomo o en piedra para siempre. Yo sé que mi defensor vive y que él será mi abogado aquí en la tierra. Y aunque la piel se me caiga a pedazos, yo en persona veré a Dios. Con mis propios ojos he de verlo, yo mismo y no un extraño. Las fuerzas me fallaron al oír que ustedes decían, ¿cómo podremos perseguirlo? La raíz de sus males está en él mismo, pero tengan miedo a la espada con que Dios castiga el mal. Sepan que hay uno que juzga. Hermanos, así es la vida del cristiano, la vida del que ama y ha reconocido al Señor en su corazón. Es una vida que reconoce que hay un Dios y la importancia de ese Dios en nuestras vidas. No menos importante es el bosquejo de este pasaje de la Biblia que se va a estudiar, y este bosquejo en su parte A aparece en medio de la angustia. Job clama a Dios. Eso lo encontramos en los versos del 1 al 7. Las palabras de Job ameritan ser escritas. Eso lo encontramos en los versos 23 al 24. La confianza en el Dios de la vida lo encontramos en los versos 25 al 27. La angustia rodea a Job en el verso 28. El juicio por la injusticia provoca violencia, y este aparece en el verso 29. Viendo, ya pasando con el hermano Richard López para ver entonces el análisis de la lección. El Señor les continúe bendiciendo grandemente. Bien atentos, quite todo distractor. Pídale al Señor que sea abriendo sus oídos, su mente, su alma, para que usted pueda atesorar y se pueda nutrir con este tema que vamos a tratar en esta lección. Continúen con nosotros, hermanos. Con nosotros el hermano Richard López. Hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde. Una vez más estamos delante de vosotros, agradecidos sobre todo del Señor, porque nos permite seguir en esta tarea que hemos comenzado ya hace 6 meses y que continuamos con ella con mucho amor, con mucha dedicación y sobre todo por el apoyo que hemos estado recibiendo de cada uno de ustedes, que son quienes nos ayudan con sus oraciones, al tiempo de que sus comentarios nos fortalecen. Sabemos que Dios está bendiciendo y que el Señor, a través de su palabra, está alcanzando muchas vidas a través de esta clase, a través de todo lo que el Señor nos está permitiendo realizar. Hoy estamos con vistas desde las iglesias de la calle Marina en Ponce y de la calle Unión en Ponce, 2 de nuestras iglesias que fueron afectadas por los terremotos de enero y los subsiguientes que han continuado ocurriendo en nuestra región. Pero damos la gloria al Señor, porque a través de esto queremos agradecer a las iglesias que nos han estado apoyando y siguiendo. Así que la semana pasada estuvimos con la Iglesia Evangélica Unida de la Playa de Salinas, hoy estamos con la de Ponce y sucesivamente estaremos trabajando para que todas aquellas iglesias que se han comunicado y que nos siguen a través de esta clase puedan ser parte de la clase, por lo menos presentando sus vistas aquí detrás de nosotros. Así que al Señor la gloria sobre todo lo que nos permite hacer. Y hoy vamos a continuar con la clase de hoy,
que está cimentada sobre el tema de la crisis, pero hoy vamos a estar viendo la lección número 6, cuyo título es Hay redención, y que el pasaje bíblico se centra en Job capítulo 19, los versos del 1 al 7 y 23 al 29. Y este texto áureo que mi esposa leyó 2 veces, que es precioso: pero yo sé que mi Redentor vive y que al fin se levantará sobre el polvo. Es esa expresión de un corazón que, a pesar del sufrimiento, está esperanzado en el Señor. Esa es la frase clave para la lección de este día que estamos presentando. Yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que mi Redentor vive en medio de la pandemia, en medio de mi enfermedad, en medio de cualquier circunstancia que pueda estar yo viviendo. Mire, ahí está presente el Señor. Así que cumpliremos de alguna manera con los 4 objetivos que la lección de hoy tiene plasmada, y de la misma manera sobre el tema de la redención que hemos estado ya leyendo a través de mi esposa, su hermana Sandra Torres. Así que el pasaje bíblico fue leído como mi esposa acostumbra hacerlo todos los domingos. Así que vamos de lleno a la clase de hoy, que el Señor nos dispone y nos presenta como un plato principal en este día. Las sombras de la noche se disipan. Asoma la mañana de un nuevo día. La luz del sol se filtra a chorros a través de las ventanas y la habitación se llena de claridad. Pero sucede muchas veces que mientras todo está claro por fuera, por dentro todo está muy oscuro. El ánimo a veces está decaído y las palabras resuman sabor amargo. Y todo esto son indicios de la oscuridad que envuelve al ser humano. La más angustiosa de todas esta amargura que podemos padecer todos es la amargura y la angustia del espíritu. Es así muchas veces, muchas veces, como esta angustia nos conduce por senderos oscuros antes de llegar al sitio donde está la luz, donde está reflejada la luz. Muchas veces tenemos que caminar por valles de sombra y de muerte antes de llegar al lugar donde está la luz. Estas palabras que acabo de decir y de leer son palabras que estoy citando del libro Por los Caminos del Dolor, del reverendo Miguel Limardo. El reverendo Miguel Limardo, que fue pastor de nuestra denominación Iglesia Evangélica Unida de Puerto Rico, y a quien tuve el privilegio de conocer y de ser instruido en metodología de la predicación hace algunos años, cuando apenas yo era un jovencito que tenía muchos anhelos y muchos sueños, muchas metas por cumplir. Así que Dios me dio ese privilegio de conocer al reverendo Limardo. Muchos años después conocí a un sobrino de Miguel Limardo, que es un contador público autorizado en Ponce, y que hace poco me mencionaba el contador, ¿verdad? Su nombre es Luis Antonio Feliciano Limardo. Él me decía que fue invitado a un homenaje donde le entregaron toda la colección de libros del reverendo Limardo, y él sentía mucho orgullo de saber todo lo que su tío había realizado en la vida. Así que puedo ser contado dentro de los privilegiados que conocimos al reverendo Limardo y que de alguna manera recibimos enseñanza de sus labios. El libro Por los Caminos del Dolor es uno de mis libros más preciados,
no solo porque lo escribió el reverendo Miguel Limardo y por el contenido, por supuesto, de este libro, sino porque lo heredé de mi madre. Mi madre, una mujer probada en el dolor y en el sufrimiento. Todavía conservo en el libro una hojita de papel donde ella escribió un devocional para un culto de oración. Y ese pequeño papel está marcando una página en particular. La página 97 del libro que he mencionado, Por los caminos del dolor. Está marcadita ahí, y ahí yo he dejado ese papelito con el puño y letra de mi mamá. Ahí marcando esa página 97. Y esa, hermanos que me escuchan y me ven en este día, es la única página que mi madre marcó. Todo el libro está leído, tiene paginitas dobladas según ella marcó, pero con un bolígrafo marcó unas frases de esa página 97. Y yo quiero que como parte de esta lección en este día, ustedes escuchen las frases que mi madre marcó de la página 97 del libro Por los caminos del dolor del reverendo Miguel Limardo. Dicen las frases marcadas por mi madre: en nuestra experiencia frente al dolor, hemos de aceptar la voluntad de Dios. Y en medio de ese dolor, le alabamos, le bendecimos, en espíritu de humildad, como tú quieras, Señor. No esperemos que Dios vaya a alterar sus propósitos. Cuando lo hacemos con sinceridad, algo grande, algo realmente grande se produce en nuestro espíritu. Y es que nos capacitamos para aceptar incondicionalmente lo que Él disponga. Si cambian las cosas a nuestro favor, le bendecimos y le alabamos. Pero si no cambian las cosas y se quedan como están, también le bendecimos y le alabamos. Una expresión que nace de un corazón, como dije ahorita, de una persona que supo sufrir, pero también confiar en el Señor. Igual que el libro de Job, que hoy encierra toda la enseñanza para la lección de este día. El libro de Job nos plantea un tema crucial, el tema del sufrimiento y el dolor humano. A la misma vez, el libro de Job nos brinda un mensaje de redención, un mensaje de restauración. El texto es, de hecho, del día de hoy, es una invitación que nos hace el autor a confiar en Dios a través del testimonio. Y el libro narra todo el sufrimiento de Job, el testimonio de Job, quien aprendió la paciencia y aprendió sobre todo a colocar su existencia delante y frente a Dios. O sea, él estuvo padeciendo enfermedad terrible. Ustedes, los que han leído el libro de Job, saben que era un hombre justo y se veía como un hombre piadoso, y el diablo quiso tentar esa fidelidad a Dios, diciéndole a Dios: quítale, vamos a quitarle lo que tiene. Y ustedes conocen la historia. Job perdió a sus hijos, perdió su riqueza, su mujer le decía: mira, maldice a Dios y muérete. Bueno, toda una calamidad. Después llegaron 4 amigos, 3 de los cuales le injuriaban, le exigían que se arrepintiera del pecado grande que había cometido, porque todo ese sufrimiento tenía que ser porque grandes pecados había cometido. Recuerden que en esa época se vinculaba el pecado con la enfermedad. O sea que ellos
entendían que toda la calamidad, enfermedad, toda la crisis que estaba viviendo Job se debía a grandes pecados ocultos que tenía Job, y ellos le estaban exhortando a que los confesara, a ver si de esa manera Dios aliviaba su dolor. Así que esos son los amigos de Job que se acercan a él de esta manera. Son varios los discursos que nosotros leemos en el libro de Job, donde hay una exhortación, luego Job contesta, luego ellos vuelven y siguen insistiendo en el mismo argumento del arrepentimiento de los pecados que aparentemente, según ellos, había cometido Job. Sí, en este capítulo 19, cuando llegamos a este capítulo 19, ya varios de esos discursos se han dado, varias de esa presión sobre Job ha estado presente, y en el capítulo 19 se destaca entonces que Dios comienza a defender a Job. O sea, Dios es el defensor. Quien le puede hacer justicia a Job es solamente Dios. O sea, no sus amigos, no ninguna otra persona externa, no su esposa, nadie más. Solamente Dios puede hacerle justicia a este hombre que está bajo este tormento, bajo este sufrimiento. Y esta experiencia profunda que tiene Job contrasta, como hemos dicho, con la acusación de sus amigos. Los amigos que le están acusando y le están retando a confesar. Y contrasta con la relación que Job tiene con Dios. O sea, cuando miramos profundamente el libro de Job y este capítulo 19, nos damos cuenta que el trasfondo tiene que ver con la retribución o la restauración. Y es que se creía en esta época en la teología de la retribución, como hemos mencionado, que era este pensamiento teológico que decía que si tú te portabas bien, si tú eras temeroso de Dios, si tú cumplías con los mandamientos y la ley de Dios, todo te iba a ver bien, todo te salía bien, tu vida iba a ver bien, ibas a progresar, ibas a prosperar en todo momento. Pero si por el contrario te desviabas de los caminos de Dios, si le dabas la espalda a Dios, en lugar de recibir prosperidad, en lugar de recibir favores de parte de Dios, ibas a recibir castigo. Así que, por un lado, los amigos de Dios, los amigos de Job, como hemos dicho, están acusándole, basado en este pensamiento teológico, de que algo mal hizo para merecer el castigo que está recibiendo. Y por otro lado, contrasta con el temor que Job tenía hacia Dios y cómo Dios se levanta en cierto sentido como defensor del siervo que está siendo probado en este momento. Así que el libro de Job se basa en esas dos vertientes. Por un lado, cómo Dios se retribuye, pero cambiando la mentalidad de aquellos que pensaban que si te portas bien te va bien, si te portas mal te va mal, sino por el contrario, porque estamos viendo un hombre justo, un hombre que era temeroso de Dios, sufrir. Y es porque la realidad es que los que tememos a Dios, los que servimos a Dios, también sufrimos y padecemos muchas dificultades. Job mantiene su integridad. Hay que amar a Dios sin esperar recompensa. La devoción a Dios se basa en la fidelidad, pero también en la confianza de que al final todo lo que nosotros estamos padeciendo, todo nuestro clamor va a ser escuchado por Dios. Job descansaba en que su causa sería escuchada, que su clamor Dios lo iba a escuchar, y aún más allá sabía que Dios iba a recompensar su fidelidad. Por eso es que expresa en este capítulo 19 lo que leímos del texto áureo,
yo sé que mi Redentor vive y sé que aún desde el polvo yo voy a recibir lo que estoy esperando por la fidelidad y el temor que tengo. Y yo sé que son mis ojos. O sea, Job tenía esa confianza, tenía esa certeza de que él en vida realmente iba a recibir, no más allá de la muerte, no cuando fuera levantado, sino en el momento que estaba viviendo, sus ojos y no otros. O sea, cuando no un cuerpo glorificado, no su espíritu, y no, sino que su cuerpo y sus propios ojos, en el momento vivo como estaba, iban a ver a Dios. Esa es la confianza que expresa una persona que tiene su vida entregada al Señor, que su causa es Dios. Por lo tanto, en medio de todo, aunque hay queja, aunque hay angustia, aunque hay, miren, Job también le reclamó a Dios, le increpó a Dios en algún momento cuando leemos el libro. Aunque hay queja, hay angustia, hay sobre todo incomprensión, no puedo entender, también hay afirmación, también hay convicción. Por eso lo declara de esta manera: yo sé, yo estoy seguro, yo estoy completamente convencido de que mi Redentor vive y que desde el polvo, y está aquí recordando que Dios es creador y que nos creó del polvo y nos hizo una cosa, pero esa cosa que le dio forma del barro de la tierra cobró vida cuando Él sopló en nuestra nariz el aliento, su espíritu. Por eso es que en otras clases hemos dicho e insistimos la importancia de eso de Dios que tenemos nosotros cada uno a través del espíritu que Él sopló en cada uno de nosotros. La fuerza, el poder creador, el que Juan menciona, mira, en el principio era el verbo era Dios, el verbo estaba con Dios porque era Dios, el que nos hizo ser hijos de Él en Cristo Jesús. O sea, ese poder restaurador, creador de Dios, Job lo está invocando cuando afirma: yo sé que mi Redentor vive y desde el polvo yo lo voy a ver. Wow. Verdaderamente esta expresión de fidelidad, de fe de Job nos estremece cuando podemos mirarlo desde la experiencia propia, desde nuestra propia experiencia. Nosotros tenemos que afirmar que a pesar del dolor, a pesar del sufrimiento, Dios sigue siendo Dios. Aleluya. El Dios que nos salva, el Dios que no nos quita, el Dios que no nos exime de sufrir. Vamos a estar en medio del dolor, vamos a sufrir, pero nos restaura, nos da confianza, nos da su amor. Hay señales, hermanos, aquí del amor redentor de Dios. Y ese amor redentor de Dios se da para que la fe cristiana entienda que Cristo, nuestro Señor y nuestro Redentor, se dio a sí mismo para que nosotros pudiésemos tener vida y esperanza en el Señor. Por eso Dios nos salva, pero nos deja a veces pasar por los caminos del dolor, tal y como dice el libro que hoy hemos citado del reverendo Miguel Limardo. Hay en el pasaje dos perspectivas y dos mentalidades sobre todo en la argumentación teológica del libro de Job. Por un lado están los sabios teólogos, seguros de su ciencia y de su fe,
reiteran sus visiones de la verdad absoluta, y con su defensa, y diríamos con su marco ideológico, tratan de defender la sanidad de Dios desde una perspectiva, o más bien la santidad de Dios desde una perspectiva distinta, y terminan profundizando en la angustia humana de una manera distinta. O sea, este grupo que están representados en los amigos de Job, como hemos dicho, son los que piensan que tienen al toro agarrado por los cuernos siempre. Saben mucho, son muy teólogos, son mucha Biblia, mucha ciencia, o sea, mucho conocimiento. Piensan que su fe está por encima de la fe de otros. Y obviamente te juzgan basado en lo que ellos piensan que es la verdad. No desde la experiencia del que sufre, no desde la experiencia que adora a Dios y que ha adorado a Dios desde la profundidad de su alma, en medio de su angustia y de su dificultad, sino que lo hacen como los fariseos, desde una línea de pensamiento bien académica, bien, diríamos, teológica, como hemos mencionado, pero nada humana. O sea, tú estás mal porque 1, 2 y 3 y 4, esto es la manera de estar bien. Porque la ley dice 1, 2, 3, 4. Y así es que tú tienes que conducirte. Y pierden de perspectiva el hecho de que en medio de las circunstancias de la vida, todos sufrimos. Y todos podemos padecer distintos problemas, distintas ansiedades, distintas problemáticas que son parte de nuestra existencia y que no tienen que ver nada con que nos estamos alejando de Dios. No, somos parte del mundo, somos seres humanos y como tales vamos a sufrir y vamos a recibir situaciones con las que tenemos que trabajar. Ese es el lado de aquellos teólogos que están en un nivel existencial que para ellos es el correcto. Eso está representado en los amigos de Job, que le acusan y le exhortan al arrepentimiento. Pero por el otro lado está Job. Job humano en su crisis, sincero y llevando a extremos la blasfemia, llevando a extremos su condición, casi al borde, casi al borde, le acusan sus amigos de blasfemia, de hablar cosas sin sentido. Pero es que él está en medio de un dolor increíble, y en medio de esa confusión, en medio de esa condición, en medio de ese sufrimiento, en medio de ese dolor, aflora el ser humano, aflora la carne que sufre. Y en medio de todo eso, Job se levanta esperando que algo bueno va a suceder, en contra de todo, contra todos, contra todas las restricciones, contra todas las predicciones de sus amigos. Aún en un momento dado le reprocha a Dios la situación que está viviendo. Más tarde, Dios le dice: ahora yo te voy a hablar. Luego que Job se desahoga, si usted sigue leyendo todo el libro, Dios dice: ahora abróchate y amárrate el cinto. O sea, en nuestro vocabulario puertorriqueño moderno diríamos: apriétate ahora la cojeíta y abróchate bien, apriétate los pantalones, que ahora voy a hablar yo. Eso se lo dice Dios a Job. Dice: ¿dónde estabas tú? Y comienza a increparle a Job y a decirle a Job: ¿dónde estabas tú cuando yo creé los cielos? ¿Cuándo estabas tú cuando yo creé el universo, las estrellas, el sol, los animales, etcétera, etcétera? Y comienza Dios a hacer un despliegue de su poder
en términos de decirle a Job, ¿dónde tú estabas? ¿O quién tú eres para reclamarme a mí si lo que yo hago está bien o está mal? Después de todo eso, Job se da cuenta y dice, wow, verdaderamente de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. O sea, tuvo que pasar por toda una experiencia amarga de dolor, sufrimiento y alejamiento para verdaderamente conocer al Dios que servía. Y es que frente a las certezas simples y llanas plantea la realidad de Dios, la experiencia activa, una experiencia viva. Es ahí donde Job aprende realmente a amar a Dios, a creerle a Dios. Porque la fe es más fuerte que toda situación extrema de sufrimiento, de dolor y de muerte que cualquiera de nosotros pueda tener y que él tuvo, según se lee en el libro de Job. La fe es más fuerte que todo eso. La fe nos levanta, la fe nos impulsa, la fe nos hace seguir hacia adelante. Y la experiencia en medio del dolor de Job le hizo crecer al punto de declarar, ahora mis ojos te ven. Bendito el nombre de nuestro Señor. Yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que mi Goel, que esa es la palabra hebrea, que tú eres mi abogado, que tú eres mi defensor. Yo sé que tú vives y al fin se levantará sobre el polvo y que después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Son las palabras expresadas por un hombre que ciertamente se encontró con Dios. Y nótese cómo esas palabras resuenan, cómo Job grita desde su alma, ese es el Dios, es mi Dios, el Dios que hace justicia, es el Dios que me redime. Hermanos, en el cristianismo nosotros tenemos una respuesta en medio de nuestro sufrimiento, en medio de nuestros dolores. En el cristianismo nuestra respuesta no nos libra del sufrimiento, sino que nos reta a enfrentarlo con determinación. La vida cristiana, la vida en el Señor, es una vida donde hemos sido redimidos, y la redención cristiana apunta al Dios encarnado, al Dios que sufrió, al Cristo, al que transforma aquel sufrimiento en vida, aquel que en la cruz dijo, consumado es, la tarea que yo vine a realizar ya se hizo, que 3 días más tarde resucitó para demostrarnos que ni siquiera la muerte puede tomar control de aquella vida que ha puesto su confianza en Dios, más allá del dolor. Aunque pasemos por el valle de sombra y de muerte, no temeremos, dice el Salmo 23. Y fíjense ustedes un detalle de esa frase del Salmo 23. Dice que pasaremos, pero no nos quedaremos allí. Sé que aunque pasemos por el valle de sombra y de muerte, no temeremos mal alguno, porque tú estarás conmigo. Es el momento de la reflexión. Es el momento de la afirmación. El que habita al abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. El Salmo 23 que he mencionado, he estado estudiándolo frase por frase.
nos expresa una profundidad y una fe en un Dios que nos acerca a Él, nos pastorea, nos da lo que necesitamos, nos provee, es proveedor, es sustentador, es cuidador, que nos deja pasar por el valle de sombras, pero no nos deja ahí. Pasamos por Él, pero Él está con nosotros, camina con nosotros, nos acompaña en medio de esas circunstancias. Por eso comencé con el libro de Miguel Limardo, por los caminos del dolor, porque el libro está escrito para aquellos que les gusta la visitación a los enfermos y está dirigido a la visita a enfermos, porque en medio de la agonía de la enfermedad muchos se sienten deprimidos, angustiados y como que Dios se ha alejado, pero no. Dios está presente, Dios está allí y la palabra de Dios nos sirve para entender cuál es la voluntad de Dios para nosotros y aceptarla, y en medio del dolor alabar y glorificar el nombre del Señor. Por eso podemos afirmar con vehemencia en este día: yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que al fin se levantará sobre el polvo y que después de deshecha esta mi piel, en mi carne, mis ojos han de ver a Dios. Quiera Dios que este día sea uno lleno de ricas y abundantes bendiciones para todos. Y que esta clase, que usted pueda seguir profundizando en ella, pueda servirle para entender, seguir y sobre todo poder expresarle a otros su testimonio de cómo Dios le ha acompañado en medio del dolor. Caminando por los caminos del dolor, Dios siempre nos acompaña. Dios te bendiga y Dios te guarde. Amén y amén. Como les dije, hermanos, nos hemos gozado, hemos compartido una lección de excelencia, una lección para el alma. Y esta lección tiene un resumen bien abarcador. Le seguimos dando más gracias al Señor por el hermano Richard, por la bendición de tenerle, que nos pueda guiar a través de este estudio. Y queremos concluir con este resumen abarcador y excelente. En este momento vamos a dar lectura. Este pasaje bíblico tan complejo y profundo plantea por un lado la queja humana y por el otro la afirmación redentora. El autor no presenta situaciones humanas complejas, nos guía hacia afirmaciones positivas. Aquí se va configurando una argumentación que una y otra vez entrecruza el libro: el sufrimiento del inocente. Nos lleva a la retribución, de la retribución a la restauración, por el testimonio del siervo Job, que llega a la conclusión que Dios es más que un tapa agujeros. Dios es nuestro Redentor, el misterio de nuestra vida. Aunque muchas cosas no sabemos de Dios y muchas otras no podemos entender, Dios sigue siendo Dios y merece ser alabado con gratitud y alegría. Lo que fue un escenario de sufrimiento, pérdida, sufrimiento, dolor, angustia, ausencia de Dios, se ha tornado en la confianza de saber que Dios es nuestro defensor. Estamos una vez más frente al Dios de gracia y el pacto, el que libera a su pueblo, hermanos, el que nos libera a nosotros también cuando nos sentimos que Dios está ausente. Él está ahí.
En nuestra condición humana, Dios está presente y nos invita a creerle, aunque suframos y enfrentemos grandes desafíos. Por su gracia podemos afirmar: yo sé que mi Redentor vive. Repítelo conmigo en este momento: yo sé que mi Redentor vive. El gran pastor nos dirige, protege y guía. Es nuestro gran hospedador. Aleluya. ¿Cuántos pueden dar una alabanza, gloria a Dios, por ese gran pastor, por esa guía fiel que es Dios en nuestros corazones, en nuestra mente, guiándonos, ese protector, esa guía, esa luz en el camino, ese que abre la puerta, ese que nos va enseñando poco a poco y de diferentes maneras, según de diferentes somos nosotros, así de diferente brega el Señor con cada uno de nosotros. Amén y amén. Y así concluimos esta lección con la oración que aparece y que pueden compartir conmigo en este momento. La pueden repetir. Haga la suya, hermano. Haga la suya y repítala. Señor, tú eres nuestra vida, redención y justicia. En nuestra condición humana y frágil, muchas veces en soledad y angustia, queremos verte. Mueve las fibras más profundas de nuestro ser para siempre creerte, para adorarte por lo que has sido, eres y serás. Anímanos para que seamos fieles y podamos preservar hasta encontrarnos plenamente en ti, mediante Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor y Redentor. Amén, amén, amén. Con mucho amor, hermanos, nos dirigimos a ustedes. Terminamos esta lección y nos volveremos a ver en la próxima, si así el Redentor lo permite. Mucho ánimo, mucha disposición a seguir adelante. Gracias por su amable atención.